El viaje del héroe. ¿De qué se trata este esquema narrativo? ¿En qué consiste cada una de las etapas? ¿Y cómo aplicar esta estructura a la escritura narrativa? Te estaremos mostrando cómo es el desarrollo del viaje del héroe a lo largo de todas las etapas, el contenido de cada una de ellas, y lo estaremos comparando con otras grandes obras literarias que existieron a lo largo de la historia, para que vos también puedas aprenderlo e implementarlo en tus propios relatos. El viaje del héroe es un término acuñado por el mitólogo estadounidense Joseph Campbell. Él, en sus estudios de mitologías comparadas, y por influencia del gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, descubrió que todos los mitos contienen una estructura similar. A esto le llamó el mito del héroe. Esto lo presentó en unos libros que se titulan El héroe de las mil caras o El poder del mito, donde presenta este esquema desarrollando cada una de las etapas que atraviesa el héroe, pero de una forma universal, es decir, preparó un esquema universal del mito. Este esquema presenta diferentes etapas que el héroe atraviesa a lo largo de su recorrido. Cada una de estas etapas le da un aprendizaje para que pueda progresar en su desarrollo personal. Cuando Campbell estudió y presentó esto en sus libros, lo comparó obviamente con otros mitos, él lo dejó organizado, por así decirlo, como una forma de mito o de estructura mítica. Pero luego esto también lo utilizaron otros escritores para poder aplicar en sus estructuras narrativas, incluso ya desde antes de que Campbell lo hubiese elaborado. Una aclaración que es importante hacer: cuando hablamos de mito no nos referimos al mito en el sentido peyorativo de la palabra, como decir cuando alguien dice que es un mito, que es una mentira, sino más bien en el sentido mítico de la palabra, ¿no? En el sentido etimológico. Mito como una historia, una enseñanza que contiene una serie de etapas que atraviesan estos personajes, el héroe, para poder dar enseñanzas al pueblo. Todas las grandes culturas tuvieron mitos que lo utilizaron como forma de educar a su población, a su pueblo, y que las culturas estaban arraigadas en estos mitos y se desarrollaban a raíz de estos mitos. Pero luego, a lo largo de la historia, como lo que serían las religiones politeístas, fueron decayendo, esto se trasladó a lo que sería la literatura, a la escritura de novelas, de cuentos, de fábulas. Así que toda esta estructura se fue utilizando para lo que hoy conocemos como escritura literaria. Algo interesante de notar es que todas las etapas que tiene este recorrido, que ahora vamos a ir presentando en detalle, contienen los procesos humanos más profundos. Incluso el héroe, al atravesar estas etapas y aprender, atraviesa temas de la vida como por ejemplo quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es amar, qué es odiar. Y el héroe, al poder plantearse estas situaciones, al poder atravesarlas y aprender, hace una evolución en su proceso personal. Por eso es que estos relatos míticos y también las grandes obras literarias que utilizaron esta estructura produjeron una fuerte influencia en la población. Es cierto también que si uno se pone a hacer un estudio de todas las obras literarias que hay, va a encontrar que muchas otras obras de cuentos o novelas quizás no contienen esta estructura, pero siempre vamos a encontrar algún condimento de esto, así que esta estructura mítica que Campbell desarrolló, pero que ya se venía utilizando desde antes, siempre tiene algo de este héroe que busca de alguna forma experimentar la vida. Todo en el fondo, todas las grandes obras, sean sociales, políticas, psicológicas, espirituales, existenciales, tratan sobre los temas más importantes: el drama humano, el drama de la vida. Este viaje que hace el héroe, este recorrido que realiza, es justamente un reflejo de la vida misma, una dramatización de la vida real que todos atravesamos en nuestras búsquedas, en nuestros momentos más difíciles, donde justamente nos enfrentamos con obstáculos, con dificultades, con problemas, y esto justamente, trasladado al ámbito literario, refleja justamente los problemas humanos, pero en una metáfora que se utiliza para la literatura. Así que ahora, al ir desarrollando este esquema, nos vamos a ir dando cuenta que en realidad esto también es un reflejo de la vida. Por eso es que las personas se sienten identificadas con estos relatos, porque tocan temas que surgen de la misma necesidad humana, ¿no? El hecho de poder, de sentir, de poder buscar un sentido más profundo a todo lo que hacemos.
Todos en algún punto estamos buscando regresar a Ítaca o tener esas ideas geniales que tenía Don Quijote de la Mancha o estas reflexiones profundas de Hamlet. Son temas que tocan las fibras más profundas del ser humano. Vamos a notar que si bien se le llama el viaje del héroe, este viaje no siempre o no necesariamente es externo, también puede ser interno. Puede ser un viaje a través del mar, un viaje en caballo, un viaje en avión, o también puede ser un viaje interior. Vamos a ir viendo en diferentes obras cómo se utilizó este esquema y cómo las obras literarias en el desarrollo del personaje presentan justamente cada uno de estos procesos. El esquema del viaje del héroe contiene 12 etapas. Digamos que estas etapas, en realidad, quien habló previamente de esto hace 2000 años atrás fue Aristóteles en su Poética. Aristóteles allí plantea el hecho de elaborar la trama, ¿no?, de una obra, poniendo como ejemplo la Ilíada o la tragedia de Sófocles, pero él explica, no plantea una serie de etapas enumeradas, sino que él explica el hecho de que el héroe hay diferentes tipos de héroes. Él se enfoca en el héroe medio, ¿no?, donde explica que este héroe tiene que pasar de un estado a lo opuesto. Por ejemplo, de la dicha a la desdicha, o de la desdicha a la dicha, y esto se produce a través de algún error que le produce un aprendizaje. Al cometer el error del héroe y luchar para poder comprender cuál es el sentido de ese error, pasa al estado opuesto y tiene algún tipo de evolución o de decadencia, dependiendo cada una de estas historias. Pero Campbell lo que hizo fue desarrollarlo más minuciosamente a través de 12 etapas que nos va a sorprender ver cómo cada una de ellas se ven reflejadas en obras que uno quizás leyó y que jamás se dio cuenta que contenían esta estructura. La primera etapa se llama el mundo ordinario, que se refiere justamente al hecho de poder presentar ese mundo con el cual está familiarizado el héroe, el mundo en el cual vive. Como si nosotros quisiésemos contar una historia nuestra, nuestro mundo ya existe, no necesitamos aclarar, digamos, detalles de eso, ¿no? Entonces, la idea de la primera etapa es poder presentar de forma sencilla y clara cómo es ese mundo ordinario que rodea al héroe, a través del cual luego se va a desarrollar la historia. Pensemos que al momento de presentar este mundo, cuando continúe el lector, continuemos nosotros o continúe el lector leyendo el relato, toda la historia se va a desarrollar a través de este mundo. Si nosotros no mostramos este mundo inicialmente, no va a tener un escenario en el cual se va a desarrollar la historia, ¿no? Estos lugares que se mencionan, el aspecto de los sitios que lo rodean, van a ser los que luego, al momento de avanzar la historia, el lector va a imaginarse ese personaje en ese sitio. Por ejemplo, en el Don Quijote empieza diciendo: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo vivía, etcétera, 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 ¿no? Y va describiendo el lugar y va describiendo al personaje. Entonces, de alguna forma, en la primera etapa lo que se debe hacer es presentar ese mundo y al personaje. La segunda etapa se llama la llamada a la aventura, que es ese momento donde, ya viviendo en ese mundo cotidiano, se presenta una llamada a realizar algún tipo de aventura. Campbell, una aclaración en paréntesis, Campbell le llama a esto llaves, ¿no? O sea, cada etapa en realidad le llama llaves, refiriéndose al hecho de que estas etapas, cada una, al terminar esa etapa, abre la etapa siguiente, es decir, sería como una llave de la etapa siguiente. Un paréntesis que era necesario aclarar, ¿no? Pero continuando con la idea, la llamada a la aventura se refiere al hecho de que se presenta un problema que el héroe debe resolver. Es decir, por ejemplo, está viviendo en su mundo cotidiano y se presenta algo que lo lleva a ir en busca de otra cosa. Puede ser en busca de su amante, en busca de venganza, en busca de una misión, en busca de algún personaje. Por ejemplo, el Quijote, en el inicio de la historia, cuenta que, bueno, había leído muchas historias de caballeros, tenía una armadura de sus antepasados, entonces decide ir a luchar como un caballero contra el mal, ¿no? Esa es su idea. Bueno, y ahí se desarrolla esa historia. O por ejemplo también en el mito de Perséfone, en la mitología griega, que este mito que de alguna forma explica el origen de las estaciones, donde Perséfone es raptada por el dios Hades y Demeter debe ir al inframundo a rescatarla. Acá, por ejemplo, se presenta que en el mundo ordinario de repente ocurre un problema y debe alguien resolverlo, ¿no? O en otro caso, en El corazón de las tinieblas de Joseph Campbell, Charlie, que es el personaje principal, el protagonista, recibe la misión de ir a África a buscar al general Kurtz, ¿no?
Entonces, acá nos están planteando que en la vida normal del personaje que se presenta al inicio, que este inicio puede ser de unas carillas, una o dos carillas, o quizás unos párrafos, no tiene que ser muy largo, dependiendo cómo tiene que ser la obra que vayamos a escribir. Luego de esa primera etapa viene la segunda, donde desde el mundo ordinario se va a buscar resolver algún tipo de problema que se presenta. La tercera etapa sería el rechazo a la llamada. Es decir, este héroe que vive en su mundo cotidiano y recibe la llamada a la aventura, de alguna forma la rechaza. No siempre se da de la misma manera este rechazo. Es decir, no es que siempre el héroe dice que no quiere, sino que a veces el rechazo puede ser algún obstáculo, o el miedo, o el hecho de no querer por algún tipo de problema. En la Odisea, por ejemplo, Ulises es retenido por Calipso en una cueva hasta que finalmente, los dioses deciden ayudarlo para que él pueda regresar a su Ítaca. O en la Ilíada, Aquiles no lucha hasta ya casi cerca del final de la obra, porque él sentía rencor por Agamenón, que había raptado a su mujer. Entonces, luego de que matan a Patroclo, ahí él decide participar de la guerra, ¿no? Pero sin embargo el héroe, o sea, toda la Ilíada se desarrolla por la cólera de Aquiles, hasta muy avanzada la obra, él, que es el principal, no participa de la obra, y ahí estaba el rechazo a la llamada. La cuarta etapa es el encuentro con el mentor, o con el anciano sabio. Esta etapa también, no siempre se presenta igual, pero es aquel personaje que representa el conocimiento, el saber, la guía. Siempre en las historias habrá un personaje que es el que de alguna forma guía al héroe en su camino, en su cometido. A veces se presenta como un personaje que lo guía, ¿no? En otras ocasiones puede ser las enseñanzas que ya tiene, que recibió, la forma de pensar. Por ejemplo, en el Quijote lo que se ve es que Don Quijote de la Mancha no tiene un guía, son sus propias ideas. Él siempre se inspira por los valores morales, por la ética del caballero, por el amor a Dulcinea, ¿no? Siempre son diferentes pensamientos lo que lo inspiran a poder luchar. Lo mismo que en la Ilíada y en la Odisea, que ya estos personajes tenían un carácter, una forma de ser, y son sus propios pensamientos los cuales los llevan a actuar, ¿no? También ellos tenían sus creencias en los dioses, entonces muchas acciones, muchas decisiones las tomaban a raíz de su relación con lo superior. La quinta etapa es la travesía del primer umbral. Acá el héroe, ya luego de decidirse a emprender el viaje, atraviesa el primer umbral, emprende su viaje, ¿no? Zarpa el barco o empieza el viaje en tren, dependiendo de qué sea tu historia. Pero en este caso el héroe ya inicia y se enfrenta a la primera situación, ya se tiene que presentar la situación. En este caso, en la quinta etapa, a veces se suele presentar de tres formas. El héroe se decide a emprenderlo, emprende su viaje y ya, enfrenta el primer obstáculo, las consecuencias que se desarrollan. Por ejemplo, Ulises en la Odisea, cuando lo liberan de esta cueva, Calipso, y pretende empezar su viaje de regreso a Ítaca, construye su balsa y empieza a navegar. Y en la primera salida, ¿no?, con la balsa, de repente se encuentra con una tormenta que desarrolla el dios Poseidón, porque al ver que estaba regresando y Poseidón tenía cierto, que quería de alguna forma hacer pagar a Ulises que él había dejado ciego a su hijo, lo obliga a enfrentarse a una tempestad. Entonces Ulises termina de alguna forma naufragando y termina cayendo en una isla donde después él, empieza a contar su historia de la Odisea, ¿no? Pero acá se muestra muy claramente cómo empieza el viaje y cómo ya se enfrenta al primer obstáculo. O por ejemplo, en Moby Dick también empieza su viaje y ya en el primer viaje, en el mar, empieza ya a encontrar a personajes, a enfrentarse a situaciones, a encontrar hechos que lo van guiando hacia esta ballena que nadie vio nunca, solamente el general, ¿no?, que es el que guía el viaje. Pero siempre al inicio se va a presentar de estas tres formas, que es la decisión de iniciar, la preparación y una vez que inicia, ¿no?, las consecuencias que se va a enfrentar. La sexta etapa es las pruebas, los aliados y los enemigos. Ya en esta etapa, habiendo emprendido el viaje, habiéndose empezado a desarrollar la historia, el héroe se va a encontrar con una serie de situaciones, con enemigos, con personajes, con amigos nuevos, todo lo que vaya haciendo que la historia se desarrolle, pero que también va a ir mostrando
cuál es el carácter del personaje, cómo reacciona ante los obstáculos. Por ejemplo, Don Quijote, a medida que va avanzando y que Sancho Panza se suma con él, se encuentra con los molinos de viento y ahí reacciona. Después se encuentra con otros personajes donde también lucha y así va avanzando toda la historia y en estas situaciones va mostrando su forma de pensar, su carácter, sus reacciones, sus miedos, su amor por la literatura, por la poesía, por la historia y demás, y va mostrando cómo es ese personaje. Es decir, el héroe que nosotros vamos a hacer que se desarrolle en la historia ya tiene que tener un carácter y ese carácter se va a expresar en las situaciones que se presenten, en los diálogos que tenga, en sus reacciones, etc. Por ejemplo, Odiseo o Ulises, cuando empieza a avanzar en la historia, se encuentra con el Cíclope, se encuentra con esta isla, donde bueno, lo reciben bien y lo ayudan a regresar, se encuentra luego con las sirenas, y así va avanzando toda la historia. En realidad la Odisea empieza desde el medio, es un típico in media res, ¿no? O sea, empieza la historia desde el medio y luego, al ir avanzando un poco, va contando cómo fue su viaje desde el término de la guerra de Troya hasta su regreso a Ítaca, donde se fue encontrando con distintas situaciones hasta caer en la isla de Calipso, donde lo tuvo encarcelado, ¿no? Pero luego, bueno, toda la historia de alguna forma empieza desde el medio, vuelve atrás, llega hasta el momento donde empieza la historia y luego sigue hasta el final. La siguiente etapa es la aproximación a la caverna más profunda. Ya luego de ir avanzando, de repente, de alguna forma, ¿no? Tenemos que ver cómo enlazamos, se acerca a otro lugar, a un sitio donde se acerca una situación importante, que puede ser oscura, puede ser un enfrentamiento fuerte o puede ser algo que le produzca miedo al personaje y tenga que enfrentar. De alguna forma va a otro sitio, que puede ser debajo de la tierra, adentro de una caverna, etc. La situación es que el héroe en este momento debe enfrentar algo importante. Por ejemplo, Odiseo baja al Hades. Necesita bajar al Hades para hablar con el sabio Tiresias, quien lo va a estar guiando en cómo regresar a Ítaca. Pero en su descenso al Hades se encuentra con otros héroes, con Aquiles, con Ajax, y allí mismo él experimenta un montón de emociones, de sentimientos que bueno, le producen una cierta conmoción. Por ejemplo, Dante en la Divina Comedia debe descender al infierno guiado por Virgilio. O por ejemplo, Charlie en lo que fue el Corazón de las Tinieblas se interna en el Congo, ¿no? Justamente el corazón de las tinieblas cada vez va yendo hacia lo más profundo de esa oscuridad. O por ejemplo Teseo, en el mito del Minotauro, se interna en la oscuridad del laberinto buscando encontrarse con el Minotauro y dejando como rastro el hilo de Ariadna. O por ejemplo Aquiles, que ya bastante avanzada la obra, le surge esa cólera por la muerte de su gran amigo. Entonces toda la historia que uno está esperando cada vez vemos que se va acercando hasta que de pronto llega el momento en que Aquiles desata su cólera y va a luchar y todos le temen, ¿no? Entonces la caverna más profunda puede ser un lugar o puede ser también una reacción de un personaje importante, un despertar. Entonces, digamos, dependiendo cómo se va desarrollando la historia, tenemos que ver cuál va a ser este sitio o este tipo de proceso que va a atravesar el héroe. La octava etapa se llama la Odisea o el Calvario, que es esa etapa en la cual se produce el gran enfrentamiento, donde el héroe se enfrenta contra su enemigo o contra un estado muy profundo o contra una situación que el héroe debe atravesar para poder trascender. Por ejemplo, en Moby Dick, está este encuentro con la ballena. Toda la historia se basa en el encuentro con esta ballena hasta que finalmente la ve aparecer. Entonces ese momento es de alguna forma de esplendor. O también en la historia de la Ilíada, el momento tan esperado es la batalla entre Aquiles y Héctor, y de a poco va acercándose, pero nunca llega hasta que finalmente se enfrentan. O también el hecho de la batalla de Teseo con el Minotauro, cómo se va acercando ese momento. Cualquiera de estos momentos producen tensión, producen intriga y el lector se siente identificado con el personaje. Lo que le pasa al héroe le pasa al lector, o nos pasa a nosotros, mejor dicho. ¿Cuántas veces sentimos esa emoción fuerte al leer ese momento tan importante? Al esperarlo con tanta paciencia, avanzando a poco, llegamos y es un momento realmente fuerte. Estas grandes obras quedaron acentuadas en la historia. Entonces, ese momento es realmente muy importante.
Ahí es donde se puede ver la fuerza de los relatos, la fuerza del mito, cómo al generar esa intriga, al generar esa necesidad de saber cómo se va a desarrollar, muestra las cualidades del héroe, del personaje, y ahí muestra lo más importante y donde nosotros también nos sentimos identificados y queremos parecernos a este personaje, queremos también atravesar esas luchas, atravesar esa situación, enfrentar esos enemigos nuestros y poder, trascendernos a nosotros mismos. Es un momento importante en la obra que también muestra esos momentos importantes de la vida. ¿Cuántas veces cuando uno resuelve un problema se siente bien, ¿no? Entonces, un poco también refleja eso. Después también vamos a encontrar otras obras de la literatura quizás más moderna que no tienen mucho sentido, que el héroe es un héroe vacío, que no tiene ningún tipo de importancia, pero esas historias no presentan de alguna forma esta misma estructura. Sí presentan algún tipo de estructura que utilizan esto, pero no la estructura del héroe, porque en realidad sería algo así como un antihéroe. Va en contra de lo que serían las necesidades humanas, ¿no? Muestra justamente lo contrario. Pero justamente la idea de estos relatos, de esta estructura que desarrolla Campbell y que se puso en práctica, es poder revivir ese tipo de literatura que despierta los anhelos más profundos. Por ejemplo, en la Biblia mismo podemos encontrar que también es un relato y que allí también sucede esto, cuando Cristo es crucificado. Ese es un momento que todos esperan ver qué pasa, que se acerca hasta que lo crucifican y qué va a pasar con Cristo. Bueno, ese es un momento muy importante que trascendió la historia durante más de 2000 años. La novena etapa es la recompensa, el momento esperado. Ya habiendo vencido al enemigo, haber matado al dragón, haber vencido a Héctor o atravesado las distintas experiencias del viaje, el personaje llega al momento que tanto esperaba. Por ejemplo, en la Odisea, Ulises llega a Ítaca y ahí se encuentra también en el camino con Telémaco, ¿no? Que era su hijo. Por ejemplo, en la novela Demian de Hermann Hesse, en una parte Demian, que durante la mayor parte de la historia se separa del personaje, se vuelve a encontrar. Entonces ese es un momento importante para Demian, para Sinclair mejor dicho, porque se vuelve a encontrar con su amigo y su guía. Por ejemplo, en el mito del rey Arturo, el rey Arturo saca la espada de la piedra y se convierte en rey. Ese también es un momento importante, una recompensa que es justamente ese logro de sacar la espada y convertirse en rey. O también en el mito de Parsifal, encontrar el Santo Grial. Todos estos son momentos que reflejan la importancia del logro final, de que todas esas etapas y dificultades que fue atravesando finalmente tienen su recompensa. Luego viene la siguiente parte, la 10ª, ya casi llegando al final, que es el camino de regreso. Ya ese momento en que el héroe, habiendo atravesado todas las etapas, habiendo encontrado lo que necesitaba, habiendo recuperado el tesoro, el elixir, el Grial, sacado la espada o llegado a Ítaca, debe emprender el camino de regreso, debe dejar atrás todo el viaje que realizó. Y ahí es cuando el personaje siente esa nostalgia por lo vivido, siente ese agradecimiento, pero también recuerda el viaje que atravesó, el momento tan importante que se presenta ahora al final, pero dejando atrás toda una etapa que fue también muy importante en su vida. Esta etapa, el sabor de esta etapa, uno lo puede experimentar en la vida cotidiana, cuando volvemos de algún viaje o finalizamos alguna etapa importante en nuestra vida, por ejemplo, terminar la carrera universitaria o finalizar un relato, algo que uno termine, que le llevó tanto trabajo, bueno, ese estado, esa sensación es lo que se experimenta en ese momento de regreso. Sin embargo, no termina acá. Todavía falta la etapa número 11, la resurrección. Esta etapa no siempre suele presentarse, o a veces sí, pero digamos, no como el hecho de que justamente resurrecta un personaje muerto, ¿no? En otras ocasiones sí, por ejemplo, en el mito de Cristo, sí está la resurrección, realmente ahí se plantea, ¿no? Pero en otros mitos, por ejemplo, no necesariamente. O sea, por ejemplo, en la Odisea, Ulises, al llegar a Ítaca, vuelve a revivir esa figura del rey de Ítaca, ¿no? Ulises, que era el rey, que estaba tomado por estos pretendientes. Aparece Ulises, que primero se viste de mendigo al entrar, y ahí lucha contra todos estos que querían tomar su pueblo y a su esposa. Entonces ahí lucha con Telémaco, ¿no? Pero en esta situación, justamente ahí es cuando aparece la resurrección, la última batalla, el hecho de poder volver a enfrentarse con un último obstáculo, donde tiene que, desde sus experiencias ya ganadas, su nueva visión, su nueva forma de ser, aparecer como una nueva, sería como un nuevo obstáculo, una nueva situación que debe atravesar para mostrar toda su experiencia ganada. Y luego, finalmente, la última etapa, el elixir.
Esto se presenta como la última recompensa, el final de todo, la culminación. Quizás no sea justamente una poción mágica, ¿no? como lo llama el nombre, sino el hecho de lo tan esperado. Por ejemplo, cuando Ulises finalmente se reencuentra con su Ítaca, con su familia, con su gente, con Penélope, y ese momento de felicidad, de gran importancia para su vida, bueno, ese es el elixir de Ulises. O, por ejemplo, en otros casos, Demian, en la novela de Hermann Hesse, cuando finaliza la obra, que ellos van a participar de la Primera Guerra Mundial, al final se vuelve a encontrar con su amigo y ese último encuentro es la última vez que lo ve, es algo importante, que en realidad refleja que era su maestro interior, ¿no? Todas estas situaciones finales son lo que representarían la culminación de la historia, donde de alguna forma muestra una parte de mayor importancia. En El Señor de los Anillos, en la película, se puede ver visualmente cómo al final se dan las bodas y toda esta situación de festejo. Y bueno, esto sería el elixir también, ¿no? También el regreso a la comarca, el regreso a su patria, etc. Entonces, el resumen de esto sería que el héroe que vive en su mundo ordinario recibe un llamado a la aventura, ese llamado primero lo rechaza o de alguna forma no lo puede emprender, luego hay algún tipo de ayuda que le viene a ser dada, como por ejemplo a Ulises vienen los dioses a ayudarlo, después al decidir empezar, tiene un encuentro con una primera situación donde comienza el viaje y ya se enfrenta con esos primeros obstáculos y a medida que va avanzando va encontrándose con nuevos obstáculos, enemigos, pruebas que va atravesando hasta que finalmente, dada alguna situación, debe internarse en la caverna más profunda, enfrentar el miedo más profundo, encontrarse con alguna situación oscura donde esa situación va a ser lo que lo va a llevar luego a la siguiente etapa, que es el enfrentamiento con el peor enemigo, la peor situación, la situación cúlmine, donde luego logra esta primera recompensa, que es parte de lo que estaba buscando en el viaje, una parte muy importante, que lo lleva luego a buscar el regreso a su lugar de origen, pero ya tiene que enfrentarse nuevamente con una nueva situación, tiene que de alguna forma mentalizarse que va a tener un último enfrentamiento, aunque parecía todo terminado, y en este enfrentamiento vuelve a tener una nueva lucha donde muestra toda su evolución en este viaje que realizó, y ahí mismo se encuentra con la situación final, que es lo que le produce la felicidad, el esplendor, la culminación de todo este viaje de vida que realizó el personaje. Así que bueno, hasta acá llegamos con este viaje, con este recorrido. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que haya podido ser claro y entendible para luego aplicarlo en una obra. No siempre se da, como decía antes, del mismo orden, ¿no? No es que siempre empieza desde el principio y sigue hasta el final. Se puede usar esa opción, pero no siempre se va a dar de esa manera. Hay otras opciones, que es la técnica del in media res, que empieza desde el medio, como la Odisea, o también la insoportable levedad del ser de Milán Kundera también comienza desde el medio. Hay muchas obras que empiezan desde el medio, otras obras comienzan desde el final, como La muerte de Iván Ilich. Dependiendo de cada situación, nosotros tenemos que luego, teniendo ya esta estructura, pensar la obra que queremos desarrollar y cómo queremos que sea contada, cómo va a ser más conveniente que esa obra sea contada para que produzca un mayor impacto en el lector. Así que bueno, hemos llegado al final, espero que te haya servido, que te haya gustado, que lo puedas implementar y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.